Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy les voy a hacer una explicación de cómo calcular los números de oxidación, con uno de los ejemplos que ustedes encuentran y que tuvieron que haber copiado en el cuaderno las semanas anteriores. El ejemplo es KHSO3. ¿Sí? Como siempre les he explicado, siempre partimos de que hay un primer paso. En este caso, cuando hablamos de números de oxidación, un primer paso es identificar si tiene oxígeno y hidrógeno. ¿Sí? ¿Con el fin de qué? Cuando yo me doy cuenta si tiene oxígeno e hidrógeno, si miramos esta molécula nos damos cuenta que tiene hidrógeno y oxígeno. Recordemos, cuando son moléculas que tienen más de dos elementos químicos, como en este caso tiene 1, 2, 3, 4, el hidrógeno, el número de oxidación es más 1. Y el oxígeno, cuando tiene más de dos moléculas, está unido con más de dos moléculas, el número de oxidación es menos 2. Eso significa que ustedes deben de poner de nuevo la molécula KHSO3. Recordemos algo, siempre les he dicho que si en la parte inferior no hay números, siempre vamos a saber que va a ser 1, porque quiere decir que solo hay una molécula de esos elementos. El número de oxidación siempre va en la parte superior. Dice que el oxígeno es más 1, entonces yo coloco aquí, el hidrógeno, perdón, es más 1. Y el oxígeno es menos 2. Tenemos dos elementos químicos, los cuales no cuentan con número de oxidación. En este caso, por lo general en estas moléculas que tienen esta forma, el primer elemento, este elemento que está acá, va a ser un metal. ¿Sí? Entonces, en el segundo paso, en las reglas, busco la regla que habla de los metales. La regla que habla de los metales. Y nos damos cuenta que los metales del grupo 1, 2 y 3 tienen números de oxidación. Nos damos cuenta que los metales del grupo 1, 2 y 3 tienen números de oxidación más 1, más 2 y más 3. Ustedes van a la tabla periódica y buscan el número de oxidación del K. Se dan cuenta que el K es del grupo, el K pertenece al grupo 1A. Quiere decir que su número de oxidación va a ser igual a más 1. Entonces quiere decir que en el K voy a colocar más 1. Nos queda un solo elemento por identificar. Recuerde, elemento que no conozco, ya que este puede tener varios números de oxidación, le voy a colocar X.
que ese es el valor que yo quiero identificar. Hasta aquí vamos a tener en cuenta los pasos. Vamos a hablar de los números de oxidación, ¿sí? Recordemos, números de oxidación. ¿De quién? De esta sal, de KHSO3. Primer paso, identificar si tiene oxígeno y hidrógeno. Recordemos, si el oxígeno y el hidrógeno están acompañados por más de dos elementos, siempre el número de oxidación es más 1, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que tiene más de dos moléculas? Cuento 1, 2, 3, 4. Recordemos que las letras mayúsculas siempre representan un elemento diferente. El segundo paso, como tenemos 4 moléculas y solamente tenemos 2 con números de oxidación, miramos si el primer elemento es un metal. Por lo general son metales. Entonces yo digo, en el segundo paso, en las reglas busco la regla que habla de los metales, que si habla de los grupos 1, 2 y 3, el número de oxidación va a ser más 1, más 2 y más 3. Voy a la tabla periódica, busco en qué grupo está la K, me doy cuenta que la K está en el grupo 1A según la tabla periódica. O sea que el número de oxidación es igual a más 1. Cuando tengo esto, el tercer paso dice que la suma de los números de oxidación dice que los números de oxidación es igual a 0. Entonces aquí sí vamos a recordar. KHSO3. Ya sabemos que los números de oxidación son más 1, no lo conozco, y el oxígeno, que es menos 2. Esto quiere decir que por cada elemento voy a abrir un paréntesis. ¿Cuántos elementos hay? La K. Entonces quiere decir que abro un paréntesis. Luego coloco más. Viene la H, coloco más. Viene la S, coloco más. Por último viene el oxígeno, coloco otro paréntesis, igual a 0. Y recordemos, el numerito de abajo siempre va a ser 1. Esto significa que el numerito de arriba lo multiplico con el de abajo. 1 por 1. Luego viene el segundo. 1 por 1. Viene este. X por el numerito de abajo, que es 1. Y luego viene menos 2 por 3. Entonces hago ya aquí, es una ecuación. 1 por 1. 1. Más por más. 1 por 1. 1. Más 1 por X. 1 por X da 1X. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. ¿Qué debo hacer? Igual a 0. Ya aquí es una ecuación. Las ecuaciones, ustedes ya han visto cómo se soluciona una ecuación. ¿Cómo solucionamos esta ecuación? Muy sencillo. Sumamos términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Aquellos que no tengan ninguna X o alguna variable. Entonces, 1 más 1 me da 2. Esto sería 2 más 1x menos 6 igual a 0. Ahora, 2 menos 6 daría menos 4 más 1x igual a 0. ¿Esto qué significa? Que recordemos en una ecuación, las ecuaciones, este menos 4 que está restando al otro lado pasa a sumar. Entonces nos quedaría que 1x es igual
a 4 positivo. Como el 1x, 1 por x, da x. Esto sería igual 1x igual a más 4. Entonces quiere decir que el número de oxidación de la S va a ser 4. Entonces quiere decir que al final la molécula quedaría de la siguiente manera. K, que ya dijimos que era más 1, la H, que ya dijimos que era más 1, la S, que ya dijimos que fue el valor que hallamos, más 4, y el oxígeno, menos 2. Y ahí estamos calculando los números de oxidación. Entonces recordemos, este tercer paso nos está hablando que la suma de los números de oxidación es igual a 0. Eso quiere decir, coloco toda la molécula del compuesto y por cada elemento debo de colocar siempre un paréntesis. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4. Entonces abro 4 paréntesis. 1, 2, 3 y 4 paréntesis. Y recordemos, el número de arriba lo multiplico con el de abajo. Si abajo no hay nada, siempre va a ser 1. Entonces, 1 por 1, 1. Siguiente, 1 por 1, 1. El que sigue, x por 1, como es el que no conozco, entonces le voy a colocar 1 por x, 1x. Luego, menos 2 por el de abajo, que es 3. Entonces, 2 por 3, 6. Y eso me va a igualar a 0. Sumo términos semejantes. 1 más 1, 2. Vuelvo y coloco más 1x, menos 6 igual a 0. Luego, 2 menos 6 es igual a menos 4. Me queda más 1x igual a 0. Inmediatamente ustedes tienen eso, me quiere decir que queda 1x es igual a más 4. Porque este número que está restando, recuerden que siempre al otro lado pasa a sumar. Entonces nos queda que la x es igual a más 4. Entonces ya colocamos todos los valores y ya hemos podido lograr calcular los números de oxidación de cualquier molécula. Bueno, muchas gracias.